Se Well, lo paso thank you a nuestra so much, próxima Isaac. Thank you persona que so va a much to our presentar. interpretation Muchísimas team gracias a for todos, a helping us Isaac get better y al equipo access de during this interpretación por webinar. ayudarnos a My darnos un name mejor is acceso. Dana. I Mi use nombre she, es they Dana. pronouns. Uso I've been pronombres ella y taking ellas the y yo soy Movement miembro Generation del colectivo de Justice and Movement Ecology Project. Generation del proyecto de Welcome, justicia y ecología. everyone. Thank you Gracias so y bienvenidos much a for todos. joining us today in Collective Gracias por estar Study. aquí en este estudio We colectivo. know that it's an Sabemos extremely que hard es time un in our tiempo, un global momento struggles. bien difícil Today being en the day of nuestras the luchas Nakba, globales. Hoy as siendo el Israel día del continues Nekba, to starve eh, and mientras que murder Israel Palestinians in Gaza. continúa And there's also the ongoing upheaval in asesinando a Syria palestinos and en the broader Gaza Middle y East. dejando que And pasen of course, hambre en una the lucha del fascist Medio violence and Oeste, en una repression lucha against de own peoples opresión y here on violencia Turtle Island. fascista, también So viéndolo we aquí are en really, la isla really Tortuga. Entonces grateful estamos that muy you've all come to agradecides accept our que han offering to venido ground a aceptar together nuestra in the land ofrenda, use a movement that's happening in Rojava. centrarnos en el movimiento Just de to give tierra you que a little bit of que está background, sucediendo en Movement Rojava. Para Generation un is a poquito de nonprofit contexto, Movement collective based in Generation es Lashan un and Bay colectivo Madoc sin lucro territory basado en in the Lashan, San en el Francisco Bay territorio Area. Bella, en el Our área work del San is centered Francisco. around Nuestro trabajo ecological está centrado justice, en la justicia restoring ecológica, relationships to restaurando land, relaciones hacia la and tierra helping to build the y movement ayudando a for a construir un just movimiento transition through hacia la political transición justa education, a través de culture educación shift política, work, and cambio, caring for the trabajo del land. cambio de cultura We are y so la super protección y cuidado a excited la tierra. today to Estamos muy be emocionados co-hosting de this poder session ser with our friends and coanfitriones de partners esta at sesión con the nuestros Climate compañeros de Coalition la and the Coalición de Emergency Nueva Committee for Economía Rojava. y el Comité NEC de is a Emergencia para national Rojava. coalition of more than NSC 200 es una organizations coalición nacional de building más a de 200 solidarity organizaciones economy in construyendo the una US. economía And solidaria en los Estados ECR is a Unidos. Y membership ECR es organization es una operating the organización de Rojava membresía que experiment in destaka feminism, el experimento de pluralism, Rojava en el direct feminismo, democracy, and la democracia environmentalism. directa y el cuidado al medio So, ambiente. about a year ago, Hace un some of año us got atrás, algunos together de nosotros in nos a backyard reunimos here in en the un Bay Area patio aquí en to el área learn de la from bahía ECR para members aprender Debbie de los miembros Dixon de and Arthur, ECR, one of de today's speakers, Arthur, quien es about uno de los Rojava, oradores de hoy a acerca de pluralistic, Rojava, multi ethnic, que multi es faith, autonomous region of una northeast región Syria. We autónoma, were really struck by the multicultural parallels y between Rojava's nos political sorprendió los project and NG's paralelos de los own proyectos values and políticos de human rights. Rojava y sus propios So we thought valores y that it marcos. would be valuable Pensamos for us to get que sería together with our valioso broader para nosotros community to reunirnos share con some nuestra comunidad en lessons of general para organizing compartir algunas strategies in lecciones collective y governance estrategias and solidarity de economies that organización the people of dentro de la Rojava have economía been solidaria que la gente en asserting Rojava for, I ha think, over estado a decade afirmando now. ya casi por más de From una local década. assemblies and regional Eh, autonomy de to asambleas worker locales, co-ops autonomía and regional, a reconciliation cooperativas councils. y concilios de Of course, this is recuperación. Por not supuesto, a esto utopian no es una society. sociedad There are lots of utópica, hay complexities and muchas contradictions. This is complejidades what y we'll hear about today. contradicciones, lo cual estaremos You can escuchando go to the el next día de slide, hoy. please. Vámonos hacia la próxima diapositiva, So por today favor. we're going to be Entonces, hearing hoy vamos a from estar ECR escuchando members de Arthur los and Clara, miembros de who will give ECR, an Arthur y overview Clara, of que nos Rojava, dará un what resumen their de organization is Rojava, cómo se about, ve el trabajo and some of the lessons en of la the project. comunidad y algunas de las And then lecciones we'll y follow that up retos. with Luego Democrat NG political homie Brooke vamos Anderson, a who pasárselo a Brooke co-founded the Movement Anderson, quien es for un miembro Tragedies de Within Our Streets. el colectivo, And quien Brooke is muchas de very happy ustedes to la lead the conocen como interconnections la fotógrafa de la and comunidad, ¿no? lessons learned Brooke va a from estar Rojava, trazando ecological conexiones entre justice, Rojava, la justicia solidarity, and development. ecológica, las economías And then basadas in en the last 20 solidaridad y minutes, más. we're Y en going los to últimos have a 20 minutos 15-minute tendremos Q&A and una sección de conclusion. preguntas y respuestas de Please 15 use the minutos Q&A y después function and cerraremos. interactive Por questions. favor, utilicen la función de la And pregunta y throughout, I'm respuesta para gonna try to read the escribir sus chat preguntas so we can y talk a together. través del Please keep the chat webinario lively if you can estaré speak so that they can follow. leyendo y respondiendo el chat, así que Next mantengan el slide. chat corto y dulce. Vámonos a la próxima diapositiva, por favor. Yeah, perfect. Okay, so I'd love to go ahead and turn Entonces, it con over now esto to Arthur and Clara from the me Emergency gustaría Committee for Rojava. dárselo a Arthur y Clara del Comité de Emergencia de Rojava.
All right, hey y'all. Hola a Thanks for todos, having us. We're gracias really por honored to be here. estar You all, I'm aquí con Arthur. ustedes. Estamos honrados And de before estar we aquí. Yo get soy into Arthur. Y discussing what antes life's de like on the entrar en ground in en Rojava, cómo se ven las vidas en let's Rojava, establish what the cómo landscape's está like. I'm going to la give a sociedad bit of an organizándose, overview of some of the quiero darle un core resumen de ideas algunas de las that really ideas informed the centrales que movement. realmente han informado The first of those, esta I think, is the revolución. Una principle de of estas ideas democratic es federalism. el This is principio sort of de guiding confederalismo political democrático. philosophy Es of una the movement in filosofía Rojava política del movimiento and en the Rojava broader Kurdish y movement in general. el movimiento de And what Kurdish Free en democratic general. federalism Lo means que is significa really el the idea of a confederalismo society democrático es la idea de based una on sociedad self-governance of its basada en una members and una coordination of its gobernanza de las communities and comunidades local locales y la coordinación de estas governments comunidades desde lo at the local regional level. hasta el nivel Arthur, really regional. quick, is this the Arthur, last por favor, slide that muy you're putting rápidamente. in? Esta es la There is a diapositiva slide that que debemos has utilizar. Hay the una core diapositiva principles que debe de listed. tener If you can los explain it, cuatro there we go. principios. That Aquí might be presented estamos. to the right. Vamos a hablar de exactamente esos Perfect. valores y principios de la So revolución. again, the Entonces, una Democratic vez part más, of democratic esta, federalism el is talking about confederalismo true democrático self-governance, habla de una and autogobernanza federalism real is y la referring to parte del coordination from the bottom confederalismo up, habla from the desde lo local de level. abajo hacia arriba, So desde at lo its local core, hacia afuera. this is Entonces, en really el centro a realmente radical es anti-statist conception of democracy una as a concepción system radical that de la is democracia como tal, rooted in grassroots democracy. enraizada en la Another autogobernanza core de issue base. Otro is punto that of gender central es el equality de within igualdad de enforcing the género. women's autonomy. Cuando hablamos de la autonomía de And la the mujer freedom movement, y Claire's el going to talk a movimiento bit de about background in libertad history. Curtis, y Clara va a But hablar un poquito de la the freedom movement historia. has come to see El women's movimiento de autonomy libertad as ha really visto la autonomía de la central mujer como to any central movement a for liberation. cualquier movimiento por la So liberación. rather than past Entonces, en historical vez de movements which have movimientos treated pasados women históricos que han as sort tratado of a la secondary igualdad de la mujer como algo issue, that was segundo, played un out problema after the segundo, un tema Revolution in Iran. secundario que después de la The revolución o freedom algo así, movement, para el Kurdish, para el patriarchy is movimiento understood de as libertad being the Kurdish, core la of all patriarcado forms se of ve como dominance en el and centro de exploitation toda forma throughout de history. dominación y And so explotación a través de la addressing historia. that Entonces, core issue of domination abordando ese and the problems problema with it central de is dominación, really que es el problema con founded el to patriarcado, está architectural life centrado en in toda Rojava la vida and in its política movement. en Rojava So y that's en kind of the el sort of movimiento historical político. analysis. Entonces, esto Now we're solamente going to no get es into un análisis political político o philosophy. una That's our goal filosofía, in this es es un principle for you principio today to take away. organizacional. Entonces, al hablar más When it comes después, to the cuando practice of hablamos de la Rojava's basic práctica y structures, cómo, qué tan governance, básicas, economy, estructuras básicas de defense, or organized estructura, in economía y Rojava, defensa se women's organizan en autonomy Rojava, is just the la same. autonomía de la mujer Another está en el centro de principle is that esto. of Otro equality, which principio is a social es de equality. ecología, lo podemos Claire's going to llamar present a ecología bit social. from Para algunas social de ustedes ecology que saben the de este work of término Murray ecología Bookchin. social o el And trabajo you're de going to be Mary interested to hear Bookchin, that the Kurdish free pueden movement escuchar que was este directly movimiento influenced by Curtis fue muy thought of Mary influenciado Bookchin. In por el fact, pensamiento de Abdullah Mary Öcalan, Bookchin. De who hecho, is Abdullah really Öcalan, quien también es the he's an la imprisoned eh, Kurdish es leader. es el líder He's been que está en imprisoned prisión by the Turkish state por parte del since Estado 1999. turco desde Abdullah Öcalan is really 1999. the Abdullah philosopher realmente es behind the el Kurdish free filósofo movement. He's a founding detrás member of de the este Kurdistan Workers' movimiento Party. de libertad Kurdes. Öcalan Fue parte refers del to Mary partido. Y Bookchin Öcalan se as refería a Mary someone who Bookchin saw como himself as a alguien student. que él siempre se veía como And el when it estudiante comes de. down to Y the movements of cuando ecology hablamos de ecology, de the Kurdish abordar este are movimiento en founding términos de la ecología, as we call it, siempre ha habido on the way they un conceive of lente the relationship ecológico between social, viendo la humanity relación and the entre rest la of the natural humanidad world. y el So resto in the most del general mundo sense, natural. Entonces, religions en un sentido philosophy general, el about movimiento, ecology is la that filosofía del human movimiento sobre la ecología society, es que la human sociedad humana, economy, la human structure economía should be brought humana y into la estructura harmony humana debe with de the rest entrar of the en natural world. armonía con el resto del Um, mundo natural. Moving on to economy, the Entonces ahora movement has a vámonos concept a la of what they call economía. El movimiento social tenemos un concepto economy, de lo que Kurdish llamamos society. economía I social. believe Jabak
And really, Y it's just the idea of a es socialist la economy idea de at una its economía core. socialista The como idea centro, ¿no? that La idea de que los resources, labor, recursos, property, all of these labor, things, propiedad, at the end of todas the estas day, cosas al we can final del strive día to organize a debemos society where these de things are organizar una based sociedad en donde on estas cosas democratic están management basadas en la and gestión are democrática allocated to y serve the están needs of ubicadas society, para the needs of servir las communities, rather necesidades de la than comunidad, de las being personas, en vez de ser basadas as we'll get into en el later, ingreso, por ejemplo. cooperative economics. Entonces, vamos a hablar de cooperativas, And then lastly, economías cooperativas en another really más important core adelante. Y principle of the por Rose Ever último, Revolution otra is eh, pluralism. If you think of a punto de healthcare facility, la revolución and what en they mean by Rojava that es el is basically the pluralismo. Y lo free, que democratic significa esto coexistence es of la all of the coexistencia regions democrática y and libre de diverse todas las peoples. regiones y So toda the la Turkish diversidad que movement existe is dentro no de longer ellas. just Entonces, thinking el about movimiento the actual autonomy of Kurdish no people está and the pensando en la liberation of the autonomía Kurdish land as something that de la seems gente Kurdish y la possible liberación de la but fake tierra y este for proceso Kurdish que se people. ve solo para la gente, Really, there's el a pueblo Kurdish. recognition Realmente that hay even un in historic reconocimiento Kurdistan, que hasta that the históricamente diversity of peoples that el live lente there de and who Kurdish could still es que live hay like una diversidad de themselves, personas y they have to para que democratize society Kurt se for libere, all hay que people to have the right democratizar la to sociedad para que kind of todas las celebrate personas and puedan practice their own cultures celebrar y and practice practicar sus propias self-determination culturas y practicar su so those are some of the core ideas. And then autonomía en Clara's going una to talk manera about holística. the Entonces, history of this Clara movement and ahora why va a it got hablar un there. poquito sobre la historia de este movimiento y cómo llegó a la revolución. Okay, next slide, Ok, please. vámonos a la próxima diapositiva, por favor. Great. Thank you so much, Arthur. So my name is Gracias, Clara. Arthur. Yo soy Clara. So what Arthur has just described, we Arthur know acaba de in the describir, Kurdish se freedom conoce movement dentro as del the new movimiento de libertad paradigm. Kurdish, se conoce And como so el I'm just nuevo going to walk us paradigma. through how eh, we got here entonces, because the les new quiero paradigm hablar has de been cómo very llegamos aquí, porque el nuevo paradigma ha successfully sido bastante implemented exitoso y ha in northern sido Syria. implementado So on en the el map norte de here on the Siria. lower Entonces, part of pueden ver Syria aquí en la parte that you see. amarilla, en So la parte the norte de Siria. beginning of this Entonces, al story, although we principio de esta would historia, start aunque realmente anywhere in podemos history, but comenzar en we'll cualquier start parte de with la the historia, pero founding of empecemos the con Kurdish Freedom la Movement fundación del and movimiento the libre Kurdistan de Workers' Kurds Party, y el of Partido de which Trabajadores de Abdullah Kurds, Öcalan lo cual Abdullah was the founder Öcalan that fue la Arthur will speak fundadora, about que Arthur briefly. habló And so that un poco began sobre in ella. the Entonces, 70s esto comenzó and en los 80s, 70 y los and it 80 began y as comenzó a como Kurdish nationalist Marxist movement. un movimiento Okay, marxista so if you look nacionalista all the way Kurdish, to the left, primordialmente. you'll Entonces, see si the ven map hacia that la has the four izquierda, van a arrows, poder ver el mapa que which tiene los cuatro all of that colores, lo highlighted cual territory todo este territorio is Kurdistan. en So color es areas with majority Kurdistan. Kurdish populations. Entonces, hay una población The Kurds mayoritariamente are split Kurdish. Entonces, between Kurd four está countries: dividido entre Turkey, cuatro países: Syria, Turquía, Iraq, Siria, and Iran. Irak y And the Irán e Kurdistan Irán. Workers' Y Party el Partido de started in Trabajadores de earnest Kurdistán in comenzó Turkey, en earnest en but very Turquía, quickly pero the rápidamente ideas and las the ideas organizing y el spread trabajo through organizativo all parts se of compartió y Kurdistan, se including desplazó a todas into partes de northern Kurdistán, Syria. incluyendo el norte de In Siria. the early Al 2000s, principio de they los changed 2000 their paradigm cambiaron su through paradigma realizing a that través de la the realización Marxist que program el and the programa nationalist marxista y Kurdish focused eh, program los wasn't programas meeting enfocados their en philosophical, nacionalista spiritual, and marxismo revolutionary goals. en And so they metas changed espirituales y to the paradigm revolucionarias, that lo cambiaron a un nuevo Arthur spoke paradigma, about. el paradigma que And Arthur um, explicó. then Entonces, luego crisis meets la opportunity. crisis In se encuentra con la 2011, oportunidad. En el the Syrian civil war 2011, started. la guerra en Siria And so comenzó. Qadros of the Entonces, Kurdistan Workers' Party Qadros del and Partido de also Trabajadores Kurds de Kurdistán y los from Kurds around de Kurdistan and the todas movement flooded into partes en el northern movimiento Syria to help take advantage of the opportunity para and to ayudar a build up aprovechar la to build up oportunidad y a new governance edificar system un nuevo that sistema de had been gobernanza overlooked by y el the Syrian regime. vacío que dejó el régimen And sirio. so Entonces, since 2011, desde 2011, amongst a population of Kurds, entre una Arabs, población de Christians, kurdos, árabes, and cristianos others, y they've been otros, building up
han estado desarrollando una revolución pluralista en base a estos principios y ha sido muy exitoso. Y desde ya cuando llueve, diluvia. Entonces, en el pico de estar desarrollando la revolución, atacó ISIS cuando estaba en plenitud la revolución. Entonces, cuando con el apoyo internacional, una coalición de gente pluralista en contra del extremismo se unificó y derrotó a ISIS en Siria. Y después de eso se convirtieron en la estructura gobernante en todos los territorios previos de ISIS en Siria. Entonces, de golpe, toda la gente que había estado viviendo bajo ISIS durante 3, 4, 5 años, ahora estaban siendo presentados a este nuevo sistema y paradigma, y en muchos lugares tuvo gran éxito entre los territorios mayoritariamente árabes en el sur, en la parte sur del noreste. Y es realmente una historia de éxito sobre la cual el mundo no habla lo suficiente, me parece a mí. Y ahora les voy a contar cómo se ve un poco en el campo. Y ambos hemos pasado bastante tiempo ahí, entonces hablamos desde nuestra experiencia personal de cómo se ve la situación. Así que se le devuelvo a Arthur ahora. All right, thanks. Bien, gracias. Let's see. A ver. So, what does it look like on the ground in Rojava? ¿Cómo se ve en el campo en Rojava? ¿Cómo se organiza la sociedad? Yo creo que esta conversación realmente tiene que empezar con el sistema de comunas. Lo que ellos denominan comunas en realidad es como el ladrillo del confederalismo. Es el vehículo organizativo a través del cual esta idea de la autogobernanza comunitaria se implementa, se pone en la práctica. Y en la práctica, lo que es una comuna es una entidad organizativa, una asamblea local o un consejo que es abierta y participativa y empieza a nivel de escala de un vecindario o del pueblito. Incluso a veces hay lugares en el que una comuna es más pequeño de lo que nosotros consideraríamos un vecindario. Tal vez solo incluye 5 cuadras. Y la razón para eso es muy intencional, es esta idea de que para la autogobernanza, para que la democracia participativa realmente se arraigue, la escala importa, porque hay cierta profundidad de relaciones entre gente, cierta intimidad en cuanto a no solo cómo se conocen los vecinos, pero el extento al punto al cual se sienten responsables les unos por los otros y de hecho desarrollaron su sistema de gobernanza en base a esto. Entonces, en contraste con la estructura de un Estado-nación, esa forma de gobernanza en la que la toma de decisiones y el poder y la iniciativa, todo empieza arriba y fluye hacia abajo. Tal vez de vez en cuando podemos votar o decidir quién nos va a gobernar a nosotras. La idea del confederalismo democrático es darle la vuelta a esa pirámide para que la iniciativa y el poder y la toma de decisión empiecen en la base, a nivel de las bases, con las comunidades locales mismas. Entonces, al pasear por un vecindario en comunidades de Rojava, uno ve centros comunitarios a escala de la comuna que son como el hogar de la comuna, del vecindario o del pueblo, de la aldea. Y estos son espacios de los cuales entran y salen la gente todos los días, donde se juntan, hablan, llevan a cabo reuniones y se organizan para entender cuáles son las necesidades de la comunidad y cómo organizar para abordarlas. Y hacen esto de varias formas. Al nivel más básico, la estructura de la comuna se
divide en comités separados que están basados en las diferentes necesidades de la sociedad. Como se pueden imaginar, hay un comité educativo, un comité de salud, un comité de defensa, un comité de cultura y arte, un comité para mujeres, comité para la juventud, para deportes, todos estos aspectos diferentes de sociedad, todo este nivel de vecindario, de aldea, todos tienen estructuras diferentes. Después hay gente que se postula para estos comités como presidentes o líderes y coordinan el comité, el trabajo de estos comités y después se federaliza. Entonces, mientras el nivel base es a nivel de la comuna, de barrios y aldeas, la gente se junta, toma decisiones de autogobernanza a ese nivel. Uno tiene que coordinar más allá de eso, ¿no? Para tener una sociedad que funciona. Entonces, lo que hacen es eligen delegados. Ellos dicen copresidentes, tiene que ser un hombre y una mujer. Clara va a hablar más sobre la autonomía de las mujeres. Mismo que yo intente explicar la estructura de gobernanza, uno no puede hablar sobre eso sin hablar de la autonomía de las mujeres, porque es parte de la estructura. Entonces, para coordinar afuera del vecindario y de la aldea, se envían estos delegados a estos círculos más amplios. Y entonces, cada círculo concéntrico, al salir hacia afuera, espeja la misma serie de comités. Entonces uno tiene el comité educativo de la comuna que va a enviar un delegado a reunirse con todos los copresidentes de todos los comités de todas las comunas para esa ciudad. Y después esa ciudad va a hacer lo mismo, saliendo todo hasta, bueno, hay diferentes destinos para estas cosas, pero en Estados Unidos podemos pensar como a nivel condado o estatal o regional. The other thing to think about La when otra it cosa sobre la cual pensar en cuanto a gobernanza es nuevamente este principio de la autonomía de las mujeres. Vamos a hablar más sobre esto más adelante, pero es importante entender que está incorporado estructuralmente a estas estructuras de gobernanza. Entonces, pasando de la gobernanza a economía, voy a pedir la próxima diapositiva. Y como dije, uno de los principios centrales de la revolución es la economía social. Y el vehículo organizativo principal para construir la economía social es el sector cooperativo. Muchos de ustedes probablemente estén muy familiarizados, especialmente quienes vienen aquí de NSC. Lo que es una cooperativa de trabajadores es un negocio en el que los trabajadores son dueños colectivos y toman decisiones, gobiernan colectivamente. Y este aspecto de la revolución era no solo transformar el sistema de gobernanza para que sea más democrático, más comunal, sino también tratar de transformar la economía, alejándose de lo que denominan la modernidad capitalista hacia algo que es una forma democrática de socialismo, una forma antiestatal de socialismo. Y en la economía esto se ve como, primero, ante todo, que el régimen sirio salió de muchas de las regiones kurdas y el movimiento se apropió de lo que había dejado la administración previa y lo colectivizó, dándoselo a comunas locales y consejos y la administración autónoma, que es el nivel más alto de la entidad coordinadora regional más alta para el federalismo en Rojava, readjudicó esa propiedad en base a las necesidades de la sociedad. Habiendo dicho eso, es una economía muy mixta en Rojava. Hay varios límites al punto al cual la economía social se ha podido desarrollar. Esto significa que la economía capitalista está muy viva y parte de la realidad en Siria, pero están como estas dos economías existiendo a la par.
las que son representadas por las cooperativas, pero no solo cooperativas, sino también sindicatos, cosas como la distribución directa de bienes esenciales, lo cual ocurre a través de las comunas y es coordinado por la administración autónoma. Cosas como aceite para cocinar, diésel, pan, jabón, depende de donde estén, puede que reciban muchos de estos bienes gratuitamente o altamente subsidiados a través de la economía vecinal autónoma. Entonces hay muchos desafíos también, pero esta es la forma básica de la economía y esto existe en todos los sectores que uno se puede imaginar, desde cultivar alimentos a la manufactura, a tiendas pequeñas, restaurantes, este tipo de cosas. Y muy a menudo el movimiento y la administración misma prioriza proveer capital y tierra y tecnología a la gente para iniciar cooperativas, especialmente gente que es particularmente marginada o desplazada, mujeres en particular. Hay una economía, un comité de economía de las mujeres en particular, dedicado a desarrollar la independencia de las mujeres a través de la fundación de cooperativas económicas. Y por último, antes de avanzar, quiero hablar sobre la autodefensa. Como estaba diciendo Claire, esto es una región que está en guerra. La revolución misma se posibilitó por el tipo de caos que surgió a partir de la emergencia de esta guerra civil y la debilitación del régimen sirio, pero los problemas no terminaron con eso. Apenas declararon su autonomía, fueron atacados por ISIS y también por Turquía. Entonces, el Estado turco históricamente es un Estado nacionalista. El partido kurdo surgió de las condiciones opresivas que enfrentaba la gente kurda en Turquía. Y como pueden imaginar, justo al sur de Turquía, en Siria, apenas pudieron las comunidades mayoritariamente kurdas declarar su autonomía. El Estado turco reaccionó con agresión, lanzando con varias invasiones y ocupaciones en el territorio de Rojava y también proveyendo apoyo tácito a luchadores de ISIS que estaban atacando las comunidades de Rojava. Entonces las comunidades se tuvieron que organizar muy rápidamente sus formas de autodefensa y esto eh, toma varias formas. A nivel más grande es la estructura militar, la Fuerza de Autodefensa del Noreste de Siria, que se llaman las Fuerzas Democráticas de Siria. Hay muchas siglas, no vamos a detallar cada una, pero en estas fuerzas la autonomía también tiene un papel. Entonces hay unidades que son de todas mujeres que han sido destacadas muy prominentemente en las historias de Rojava. Y estas son las fuerzas que derrotaron a ISIS en el campo, territorialmente, que hicieron que fuera posible la revolución, abriendo el espacio político que la sociedad ha reorganizado Pero la autodefensa requiere mucho más que las comunidades de Rojava, de fuerzas externas. También requiere seguridad interna. Así que tienen una estructura llamada Ashais, lo cual es una fuerza interna de defensa que también tiene una ala autónoma de mujeres y eso se enfoca mayormente en mantener estos puntos de chequeo dentro de los territorios de Rojava y también se ha requerido especialmente por ISIS, ya que ISIS ha perdido territorio, se han movido de una armada estándar y una estructura gubernamental
gubernamental que más bien lanzar ataques terroristas en esta sociedad. Y lo último es la HPC. Esto es los comités de defensa de los mismos barrios, de las mismas aldeas. Son de base completamente autónoma de cualquier estructura militar. Y estas son organizaciones a través de las cuales, imagínense que un departamento de bomberos voluntario, pero realmente son gente común. A veces se le llama se le llama como las abuelas con fuegos, armas de fuego. Entonces, estas son gente común que ayudan a vigilar las calles, se entrenan entre sí, se ayudan y se protegen. Y ellos abordan más cosas o amenazas locales a nivel más bajo. El punto final es que es importante entender que el movimiento en Rojava se ve, realmente ve la autodefensa de una manera holística, no solamente es agarrar un arma de fuego y luchar contra los enemigos que están atacando las comunidades, es sobre la autoorganización de la misma comunidad como tal. Entonces realmente enfatizan cosas como la educación, la participación política, la conciencia o el levantamiento de conciencia como no solamente importante, pero aspectos centrales de lo que nosotros vemos como una autodefensa. Con esto se lo voy a pasar a Clara. Okay, next slide. Gracias. Vámonos a la próxima That was diapositiva. perfect Eso lead-in to fue the next algo section that I'll be perfecto, un speaking contexto about, which perfecto is para hablar del the próximo political punto que voy a hablar, education que es el in papel de la Rojava movement. educación política en el So, movimiento en of Rojava. course, Por a revolution supuesto, is una made of revolución people, se hace de and it personas, del can pueblo, move y so far puede, in sim- whatever puede direction avanzar en people cualquier are manera interested in and supportive siempre of. cuando las personas estén So, interesadas y from the apoyan, ¿no? very Entonces, beginning, desde el that the principio, focus el enfoque of the organizing de bodies los was cuerpos to organizativos political siempre education fue as hacer often educación política and as much as frecuentemente y possible with tantas como sean the local posible population, with con las poblaciones locales, their neighbors. con sus And vecinos y vecinas. so political education Así que was la educación built política into se the construye system of dentro life del in sistema de Rojava. la vida en And Rojava. political education Y can la educación definitely política y las is academias y la required participación from dentro de ellas the es person requerido o es for participants who want to work with the es autonomous necesario administration, so who para want cualquier to persona work que in quiera trabajar commons en la or administración would work autónoma, in cualquier persona civil que quiera trabajar en las administration comunas o cualquier otro cuerpo out que of sea, regions in digamos, this crecido region fuera de la as administración the autónoma, revolution has como matured. ya que la And so revolución those está madurando. academies can Entonces hay last like a few days, they can academias y last a eso few pueden ser weeks, they 2 can días, last a algunos month. días, semanas o And the hasta curriculum meses is o really hasta un mes. about El currículum o self-empowerment, so es seeing la lista de estudio each es realmente individual sobre seeing el themselves autoempoderamiento, as que cada an individuo se agent vea como un of agente history, de la of historia, politics, de la and of política change y in del case there's cambio, something that needs to be changed. siempre cuando vean algo que In quieran addition to that, cambiar. Y it's about aparte de esto, grounding the es revolution sobre centrar o in enraizar la global revolución history en una historia of global social change de cambio social in order to impulsado build por a el shared sense of pueblo para purpose, la revolución, para which is construir un sentido the de fuel propósito, of the que es movement. It's also the realmente la fuel for gasolina, el movimiento lo ve como la the gasolina political project. para este proyecto And this político. is really built Y into esto everyday está life, as I construido said. en So la the vida communes cotidiana. Entonces themselves las mismas will sometimes comunas, hold muchas veces education, las and comunas sometimes hacen movements will estas hold different educaciones educations. políticas o el movimiento Community de groups will do autonomía it. de la mujer lo va a hacer, It grupos is comunitarios a también decentralized lo hacen. process, Es un proceso and descentralizado it also, y at también this point, en este now that punto, we're over 10 ahora years que ya into building this estamos ya system, en el they've built a new 10.º año de curriculum, a construir este new sistema, han school construido system un nuevo sistema for escolar y both school un and nuevo currículum universities para that la universidad y are in the para cities in la Rojava. preparatoria. Hay And cerca de 5 these universidades en Rojava curriculums y este currículum reflect o estos a currículums very different sentiment, a reflexionan very un different sentimiento bien diferente reality y una than realidad the diferente existing de existing curriculum el that
currículum existente del régimen sirio y que el resto del país tiene. Entonces ahora tenemos una generación que ha pasado a través de esta escuela y ha aprendido desde el momento de que tenían 5 años que el patriarcado es malo y es por esta es la razón del por qué se ha desarrollado por estos años. Entonces, ahora tienen un sentido común diferente de, uno, qué es lo normal, la normativa, y dos, qué es posible en términos políticos y sociales. Entonces, esto es muy emocionante, es una parte permanente de la revolución, aunque en este punto el futuro de Siria no es tan claro de ahora en adelante. Y esa educación es permanente. Entonces, vámonos a la próxima diapositiva. Ahora voy a hablar un poco más sobre la autonomía de la mujer, aunque Arthur dio un resumen excelente y una presentación breve. Entonces, lo que yo quiero añadir para presentarles este sistema es que en en el sistema de pensamiento del movimiento libre kurdo, salió de un movimiento decolonizador. Entonces, el pensamiento fue que las mujeres esencialmente fueron las primeras colonias. Entonces, para poder decolonizar a nosotros y nuestros sistemas, necesitamos comenzar con la mujer. Entonces, dentro de la educación política, esto es algo que se nos dice, que se habla y es contextualizado de esta manera. Entonces, las mujeres son autónomas en todos los cuerpos, tienen digamos, un brazo autónomo legislativo, eh, y la solidaridad entre las mujeres es considerado muy importante y es considerado otra fuente de gasolina o para la revolución. Y yo quiero ser clara, porque a veces no lo es para la gente, pero cuando hablamos de la autonomía de las mujeres específicamente dentro eh, de- del sector militar, no es que tienen sus propios grupos, tienen sus propias estructuras de comanda, etcétera. Entonces, en ningún momento toman ningún orden de los hombres. De hecho, no es posible dentro del sistema ni el sistema de pensamiento. Ellos cooperan y coordinan, pero tienen autonomía funcional y verdadera. Y veo los corazoncitos. Eso es genial al luchar contra ISIS, por supuesto. Entonces, ¿cómo se ve esto? Veo esto, que gracias por los emojis. ¿Cómo se ve esto en los cuerpos legislativos y gubernamentales? Uno, hay un 50% de cuota de género en todos los cuerpos legislativos. Entonces, las mujeres son 50%. Y lo segundo es que hay un sistema de gobernanza. Vámonos a la próxima diapositiva. Es como copresidente. Cuando yo estaba en Rojava, yo tomé varias fotos de copresidentes juntos porque ayuda a mostrar realmente cómo se imaginarlo. Entonces, sí hay copresidentes de diferentes organizaciones. Como pueden ver, estas son concilios de reconciliación. El presidente de la administración autónoma está allí, el copresidente de las fuerzas militares están ahí, la fuerza policial local está allí. En la parte de arriba izquierda está el Concilio Democrático Islámico. Entonces, como pueden ver, es un sistema real. Y hay probablemente miles y miles de copresidentes en Rojava en este punto, ¿no? En el pasado y hasta actualmente. Entonces, es un sistema real viviente en donde la gente está creándolo, está recreándolo todos los días. No es siempre fácil. Fue retante cambiar el pensamiento de las personas rápidamente, pero algo que escuché muchísimo específicamente por parte de hombres y mujeres, es que la participación de las mujeres en la lucha política hizo mucho
para cambiar las suposiciones de lo que la mujer puede hacer de manera rápidamente, porque si ellas pueden luchar en contra de ISIS, por supuesto que pueden dirigir una reunión del consejo, ¿no? Entonces, esa es una lección que podemos tomar de Rojava, que la participación militar de mujeres a nivel alto en el combate hace mucho para cambiar rápidamente suposiciones patriarcadas de la posibilidad de una mujer. Entonces, aparte de eso, este sistema de copresidencia ha cambiado un poco la logística de cómo se ve el liderazgo político en Rojava, porque por definición están cooperando si están en una posición de autoridad ejecutiva. Entonces, este es otro lugar en donde el pluralismo y lo que le llaman sectarianismo pueden unirse. Entonces, si ven estas pares aquí, muchos de ellos son un hombre árabe y una mujer kurda, o un hombre cristiano y una mujer kurda, o un hombre kurdo y una mujer árabe. Entonces, ese es un lugar en donde están redefiniendo y renegociando cómo se ve el liderazgo político hacia poner un valor o un principio hacia la cooperación como una habilidad al top, lo más arriba. Entonces es algo bien, es un sistema eh, creativo, chévere. Hay otras maneras de compartir el poder entre las mujeres en otras comunidades. Aquí al noreste de lo que hablamos actualmente, que es Estados Unidos, actualmente hay comunidades indígenas que tienen estructuras similares, pero como existe Rojava actualmente, es una estructura bastante única en la Tierra, en todo el planeta. Así que es algo increíble, es algo grandioso. Tienen un contrato social, lo que establece todo esto en leyes. Y puede ser que hayan escuchado de la frase Women Life Freedom o Mujeres, Vida y Libertad, lo cual se convirtió bien popular durante la emergencia irania. Eso sale de el movimiento kurdo de la mujer y es oficialmente parte de la administración autónoma en Rojava. Entonces, vámonos a la próxima diapositiva. Quiero mantenernos a tiempo, así que voy a ir muy rápido, aunque este tema es Clara, increíble. can you Clara, take time check real quick? Go ahead and rápidamente, go until the top of the hour. vamos de hecho a terminar la hora. Terminamos al punto de la hora. Entonces, el sistema judicial de justicia en Rojava es basado en una ética de reconciliación como la primera línea de defensa. Se puede hablar de la comunidad. Cada comuna, como Arthur estaba mencionando, tienen muchos comités y cada comuna tiene un comité de reconciliaciones. Entonces, para cualquier cosa que suceda, aparte de violencia extrema, situaciones extremas como violaciones o asesinatos pueden ir directamente a los tribunales o la policía. Todavía hay un punto de opción personal, pero a través del tiempo se ha convertido más común de que se vaya directamente a los tribunales y la defensa comunitaria, básicamente la policía. Pero idealmente todo lo que pasa, ya sea si es un problema de intercambio o una situación de violencia doméstica o un desacuerdo entre tal vez una venta o algo, cualquier desacuerdo que existe en la comunidad, primero tiene que ir a el concilio de reconciliaciones dentro de la comuna. Luego, si no se puede resolver ahí a través de hablar y entrar en un acuerdo, entonces sube a través del sistema de justicia. El próximo nivel es otro concilio de reconciliaciones, lo cual está específicamente diseñado para el tipo de disputa que es el problema. Si hay, por ejemplo, un concilio de violencia doméstica, de intercambio de ventas, etcétera. Después de ahí, si no se puede decidir y acordar, después va a los tribunales y a las leyes que están en los libros. eh,
y las leyes están siendo siempre recreadas para que sean más justas. Entonces allí entra. En los tribunales siempre hay 3 jueces por caso y uno de ellos tiene que ser And then una mujer. at that point, if it reaches that point, and that there is, Y si llegan a ese punitive, punto, measures ahí in the law, si hay medidas punitivas en la ley, entonces la gente sí ahí va a la cárcel, en roja va. También es un gran riesgo de seguridad porque ahí sí se está activo en la sociedad. Entonces es algo desafiante de hacer en este ambiente, pero me enfocaré brevemente en los temas domésticos del consejo que se llama la Casa de las Mujeres. Acá se ve la Casa de las Mujeres a nivel comunitario y es básicamente la entidad de mujeres del barrio, pero en este caso también actúa como Mojen o Casa de Mujeres. Y las casas de las mujeres lidian con todos los temas domésticos. Mujeres y hombres pueden traerles casos, pero todo el personal son mujeres. A medida que se ha desarrollado, más hombres han traído sus problemas también. A medida que ha desarrollado confianza, el sistema busca una solución, pero si no la encuentran, acuden a las cortes y la Fuerza Policial Autónoma de las Mujeres es responsable por enforzar las decisiones del MOJEN y de las cortes. Entonces también hay una aldea toda de mujeres donde pueden ir a vivir las mujeres si se sienten en riesgo y necesitan un lugar seguro. Y esto también el sistema de justicia siendo funcionando formado alrededor de la reconciliación, significa que tienen la oportunidad de hacer cumplir leyes de formas que son culturalmente relevantes, sensibles y sustentables. Entonces, por ejemplo, en algunas áreas, especialmente en las últimas áreas a ser liberadas de ISIS, la poligamia es una norma, es una práctica muy socialmente aceptable y parte de la vida de la gente. En la administración autónoma, la ley de las mujeres hizo que fuera ilegal la poligamia, pero no siempre se hace cumplir en las comunidades donde eso sería una carga extremadamente pesada sobre las familias. Entonces, una revolución se mueve al ritmo para el cual está lista la gente y el elemento de la educación política de la revolución entra a esa altura para ayudar a hacer el proceso lento de cambiar mentes y ayudar a la gente a ver posibilidades nuevas de cómo pueden vivir con alguna idea de cómo puede verse eso, pero como vimos muchas veces en Rojava, a veces eso va en otra dirección, entonces tiene que ver con la voluntad de la gente. Eso es eso. Ahora creo que vamos a repasar algunos aprendizajes resumidos y algunas cosas sobre las cuales reflexionar y después terminamos. Podemos ir a la próxima. Y se lo paso a Artur. And next slide. Thanks. Gracias. Yeah, I think that what you were just saying, Sí, Claire, creo que lo que estás diciendo, Clara, transition es una to transición maravillosa a esta idea real de revolution, que una revolución verdadera, especialmente una revolución liberadora, se mueve a la velocidad de la conciencia popular. Es decir, en vez de ver a la revolución como algo que hace un Estado nuevo, un grupo se apodera y estructuralmente reorganiza la política y la economía. Y ahora hay leyes nuevas o reglas nuevas y ya está. La revolución conceptual sobre la que estamos hablando es un proceso fluido de abajo hacia arriba. Sí hay liderazgo en esto, en el sentido en que hay revolucionarios y organizaciones revolucionarias comprometidas que están
saliendo y tomando iniciativa, interviniendo en la sociedad y avanzando las ideas de la revolución. Pero al fin de cuentas, si la meta es la autogobernanza comunitaria, la democracia participativa, bueno, eso requiere la participación. Y la participación del pueblo está conectado con sus conciencias, su sentido de sí misma, sus creencias, sus ideas, su sentido de su propio papel y responsabilidad en sus propias comunidades y la sociedad en general. Y toda la sociedad, esto creó un desarrollo muy desigual, ¿no? Desparejo en la revolución. Cualquier persona que haya ido a Roja va a decir que hay comunas en las que son muy vivaraces y organizadas y con mucha gente que participa y las asambleas tienen mucha participación. Y hay lugares donde no hay casi nada. Y como se mueve al ritmo de la conciencia, creo que el movimiento también no solo tiene estos ideales altos, pero también tiene cierto pragmatismo. Como dijo Clara, si hay liderazgo que es elegido como copresidentes, un hombre y una mujer, y ese liderazgo para cada comité, para cada entidad gobernante, esos van a mantener los trenes puntuales y van a avanzar el trabajo, se presente la gente o no. Pero al mismo tiempo siempre está la puerta abierta para participación de la base y siempre se anima mucho que haya participación a todo nivel. Este sector de la economía social que está creciendo a la par de la economía del mercado tiene limitaciones reales en Rojava. Creo que podemos decir que la economía social es uno de los aspectos menos desarrollados de la revolución, no necesariamente políticamente en cuanto a sus ideas y aspiraciones, pero en cuanto a práctica es muy difícil desarrollar una economía que compite especialmente durante la guerra. Entonces, hay limitaciones con las que hay que lidiar. Muchísimos recursos han tenido que ir a defender su territorio. Y cada dólar gastado em, por libra siriana es algo que podría haber sido usado para desarrollar la infraestructura, redistribuir riquezas, etcétera. Entonces, todo esto va a limitar o desacelerar la economía social. Otra gran cosa es este tema del poder doble, la idea de que el movimiento revolucionario transforma la sociedad no solo cambiando o influenciando en las estructuras existentes de la sociedad, sino también construyendo la sociedad nueva dentro de em, el contenedor de la vieja. Antes la gente pensaba que las cosas ocurrían antes y durante la revolución, pero no cómo continúa esta dinámica de poder doble después de la revolución. Y en Rojava se ve cómo estas estructuras distintas, la vieja y la nueva, existen a la par. Mismo en las estructuras gobernantes del confederalismo, em, son las estructuras más representativas existen a la par de las estructuras participativas abiertas y ocupan el espacio que la otra deja abierta. Entonces, es decir, si nadie aparece en la asamblea, bueno, entonces los copresidentes van a hacer lo que tengan que hacer para avanzar el trabajo. Pero si hay mucha gente participando y surge el mandato de ahí, y si es la comunidad misma la que toma las decisiones. Y luego, por último, la comunidad es fundamental. No solo tiene que ver con la conciencia de la gente, pero yo sé que al viajar yo por Rojava, las comunas que yo vi que mejor funcionaban eran las comunas en comunidades que eran muy cercanas, donde la gente tenía un sentido fuerte de responsabilidad mutua, de identidad compartida, de pertenencia.
Y en otros lugares, tal vez las ciudades más grandes, donde los barrios tal vez eran más barrios que comunidades significativas, gente viviendo cerca la una de la otra, donde no tenían ese pegamento, ese sentido de ser responsables realmente por el bienestar mutuo. Estas estructuras fueron limitadas en su capacidad de corporizar gobernanza porque no están siendo sostenidas por las relaciones. Y al pensar aquí, yo pienso que en extraer esto, yo pienso que sí, para cultivar poder hay que cultivar relaciones. I will just end by Clara, ¿hay algo que tú quieras saying agregar? that in Rojava, Sí, yo Melanie, solo there's a quiero lot of decir que en graffiti on the Rojava hay streets mucho that graffiti say en las calles. Rojava, which means there is hope in Rojava. Vi uno que dice que hay esperanza en Rojava y eso es muy, sí, es verdadero, es increíble lo que ha sido logrado ahí y lo que continúa todos los días siendo logrado a pesar de todos los desafíos. Y en relación con esos desafíos, enfrentarlos, superarlos, conversarlos, cambiar de dirección. Organic and flowing. Sí, es muy orgánico y fluye de esa forma. Yeah. Thank you so much, everybody. Muchas gracias a todos por unirse, por acompañarnos. Thank you so much, Arthur. Muchas gracias, Artur y Clara. Es muy inspirador. Y yo quería elevar un par de cosas del chat. No sé si todos los participantes son o pueden ver lo que nosotros vemos, pero hay algunos mensajes que decían, sí, un proceso de abajo hacia arriba, viva Rojava. También alguien decía, falta de comunidad en el área de Seattle es un impedimento, un gran impedimento para desarrollar poder. Y sí, muchas cosas. Y con eso se lo paso a Brooke. Yeah. Can folks join me, Sí. whether it's a heart emoji? Pueden acompañarme, sea con un emoji de un corazón o en el chat, agradeciendo a Artur y a Clara por esta Brilliant, based and direct experience. Compartida de conocimientos y experiencias tan inspiradora, mágica, maravillosa. Es un tiempo muy intenso esta semana, hoy. Y Clara y Artur, el hecho de que su tiempo y su energía puedan estar en tantos otros lugares hoy, pero que hayan elegido pasarlo con nosotros para compartir estos aprendizajes es muy generoso y recibimos eso con gratitud, con un compromiso con la solidaridad. Creo que podemos compartir, ahora voy a compartir unas palabras de Rujva. Esta idea de amistad, compañerismo, y con eso quiero animar a la gente. Creo que vamos a poner el enlace de la donación en el chat. Es que el comité de emergencia de Rojava es administrado de la misma forma de abajo hacia arriba, con un amor por el movimiento, un amor por la gente, y queremos honrar este compromiso de Artur y de Clara en nombre del comité de emergencia para Rojava, poniéndole dinero, que es amor lo que sentimos por el sistema capitalismo. Son nuestros vemos, los que lo expresan, es el hacer clic en el enlace, lo que nos permite. Bueno, hola, soy Brooke, soy miembro del personal de Movement Generation con el proyecto de Justicia y Ecología, y fue hace un año que empezamos a construir este puente entre el Comité de Emergencia de Rojava y Movement Generation, y trayendo a nuestras queridas amigas de la economía de la coalición de Nueva Economía a esto, y quería compartir algunos aprendizajes y sinergias sobre cómo nosotras pensamos sobre la transición justa y la justicia ecológica y el trabajo que está ocurriendo en el campo en Rojava. And
I want to just name Y that sound. quería nombrar que eso suena como qué podemos aprender y eso tal vez puede sonar extractivo. No solo queremos sacar em, lo que aprendemos, pero nuestro trabajo es defender y proteger este proyecto liberador en Rojava. para que pueda existir como un modelo en que nosotros y el resto del mundo podamos aprender de ella. Así que tal vez con esto, pero al querer comenzar con esto, vámonos a la próxima diapositiva. Tenemos algo, quiero algunos puntos que quiero mencionar. Muchas gracias, Ellen. Un par de pensamientos. El primero es, ¿cuántas personas aquí me pueden dar una reacción? ¿Saben de esta o han visto la presentación de eco significa casa? La idea entre la relación entre economía y hogar, y particularmente esas primeras tres letras, eco. En su origen griego significa hogar, así que la ecología es el estudio del hogar, es un entendimiento profundo de la relación del hogar y la economía es la gestión del hogar. Entonces sabemos que las condiciones ecológicas, económicas y políticas del hogar en el noreste de Siria son muy diferentes de las tierra Tlingit en el sudeste de Alaska, de las condiciones de los zapatistas en Chiapas, diferentes de las condiciones del movimiento de trabajadores sin tierra de la MST en Brasil y de muy diferente de los jóvenes en el Oakland Este del territorio Lone aquí en el área de la Bahía. Así que es una falacia pensar que podemos simplemente replicar y copiar y pegar soluciones. Lo que ha hecho la revolución de Rojava, pero podemos extraer algunas lecciones claves que quiero mencionar. Lo primero es que sabemos que los estados-nación no son la respuesta. Como dijo Abdullah Öcalan, que el proyecto revolucionario no es sustituir un estado-nación capitalista por un estado-nación obrero. Esa idea está profundamente arraigado en principios ecológicos. Lo que dijo Arthur, que la escala importa, que cambiamos el poder de abajo arriba, que comenzamos con las comunidades primero. Nosotros hablamos de esto, que tenemos que gobernar desde la escala más baja de la cosa que quieres gobernar. Por ejemplo, si a la escala de un hogar o un vecindario o un aula de trabajo, o un lugar o un aula de estudio, un lugar de trabajo, una cuenca, una red alimentaria, etcétera, aquellos más impactados o afectados por las consecuencias de las decisiones sean los que tomen las decisiones. O dicho de otra manera, para los que toman las decisiones, para que puedan estar en relación reflexiva y sensible, eh, tienen que tener las consecuencias de sus decisiones. Es por eso que es tan esencial que gobiernen los hogares y por parte de que estos consejos de mujeres que deciden sobre la salud de mujer, por ejemplo, es tan importante como en Rojava. Así que vamos a continuar. Gracias. Another principle Otro that hit principio us really que hard nos when sorprendió we mucho heard about the cuando freedom movement in escuchamos Rojava del movimiento is this idea liberatorio en that Rojava we've long es said esta if you're idea not de que prepared to una vez govern, you're dijimos que not si no prepared estamos to preparados lead, para gobernar, no right? What estamos we were preparados para learning from ganar. Lo que Rojava, what estamos Rojava is aprendiendo de teaching us Rojava, lo que nos está is that enseñando it does Rojava, not es matter que no if you are suddenly importa handed a si power vacuum, an opportunity to govern. automáticamente te dan un If you poder haven't de built a culture gobernar. of Si tú no self-governance, has cultivado una people cultura won't de take to it. autogobernanza, la gente People no can't do it va a at scale. no va a So ser our atractivo, no work lo pueden hacer. Entonces, as nuestro trabajo organizers como is to shift organizadores culture es toward cambiar la practicing cultura governance hacia everywhere, practicar right? la Housing autogobernanza cooperatives, en todas partes, worker como cooperativas de cooperatives, vivienda, cooperativas de trabajos, unions, sindicatos, neighborhood mutual aid associations, asociaciones de ayuda mutua de transformative justice vecinos, healing circles, círculos de which is sanación right by building, de justicia land for transformadora, stewardship and eh, occupation, right? protección de la tierra, And trabajos de la we have tierra, to fight back custodia, and ocupación build de the tierras. new Entonces, at the exact same time. tenemos que construir lo So nuevo many al of our mismo US-based tiempo. social Muchos de movements, nuestros movimientos sociales we've en los built up Estados muscle Unidos memory for fighting the bad tenemos and una our memoria de luchar capacity contra lo malo eh, for y nuestra labor capacidad activism de
imaginación liberatoria realmente se ha atrofiado. Estamos tan ocupados luchando contra los desalojos que solo vemos nada más el control de renta como nuestra estrella norte y no la descomodificación de la vivienda. Estamos tan ocupados luchando contra los despedidos, eh, perdón, los despidos, que luchamos por $15 y un sindicato, no por el fin de la venta de nuestro trabajo a aquellos que lo utilizan para destruir nuestra tierra, nuestra agua, nuestra vida. Rojava está luchando una guerra literal, siendo atacada con drones por Turquía y aún así dedicando tiempo, energía, recursos y visión hacia su proyecto liberador. También sabemos y hablamos mucho de las maneras en que las visiones del mundo y la cultura hacen la participación en una economía vieja o en una manera de organizar vieja del hogar hace sentido. En el contexto de los Estados Unidos son ideas como la supremacía blanca, el cis heteropatriarcado, el destino manifiesto, el sueño americano, el consumismo, el capacitismo, el individualismo radical. O sea, ustedes díganme más, otros ejemplos. Sabemos que estas ideas y estas creencias mantienen la creencia en una relación extractiva y explotadora con la tierra y el trabajo. Como dijo Clara, gracias Clara, las mujeres fueron las primeras colonias. Como dijo Arthur, la revolución se mueve a la velocidad de la conciencia. Entonces estamos aprendiendo del movimiento liberatorio de Rojava es que analizar y una inversión profunda en educación política multigeneracional es importante para cambiar hacia una sociedad más feminista, pluralista e igualitaria. Y como dijo Arthur, todas estas cosas tienen que ser puestas dentro de la toma de decisiones. eh, eh, estructuradas socialmente y destacadas por la autodeterminación económica a través de cooperativas y dando protección. Y lo último que quiero nombrar, porque sí quiero entrar a las preguntas, ahí hay demasiadas preguntas ya en la sección de preguntas y respuestas. Puedo decir que hacia los retos y gracias por tu transparencia y vulnerabilidad al nombrar dónde las cosas son difíciles. La transición es el proceso de navegar por las contradicciones. Ya hemos dicho mucho en el Movement Generation que el futuro llega de forma desigual. Siempre estamos viviendo en una economía extractiva y al mismo tiempo tratando de alimentar y cultivar una economía regenerativa. Entonces, Rojava, escuchamos que ustedes están construyendo una economía más ecológica, pero al mismo tiempo está siendo bombardeada. Escuchamos que ustedes están avanzándose a la abolición, pero todavía tienen problemas con la policía, los tribunales y la cuestión de qué hacer con los restos de ISIS. Entonces, gracias por ser opositores y visionarios al mismo tiempo. Tenemos que construir los modelos de lo nuevo, demostrar que pueden funcionar, obtener más recursos para apoyarlos, mientras intentamos desprendernos y mover recursos energéticos de lo viejo. Entonces sabemos que estando en este momento, como Gracie Fox habla, ¿no? Cuando ella dice qué hora es en la hora del tiempo del mundo, es una contradicción, pero nuestra estrella norte está en trasladar el control económico a las comunidades, democratizar la riqueza y y el lugar y avanzarla en la restauración ecológica guiada por el conocimiento ecológico tradicional. En nuestro contexto, eso incluye la devolución de tierras y las reparaciones, pero impulsar la justicia racial y la equidad social y relocalizar la mayor parte de la producción y el consumo. Mientras restauramos culturas y tradiciones. Entonces también vemos su federalismo y esta organización internacionalista. Debemos hacer esto para entender a la gente, al pueblo de Rojava y verlos donde están. Nosotros vemos que están construyendo conexiones entre Palestina, los zapatistas y el MST. Así que muchas gracias por su internacionalismo. Hay muchísimo más que decir, pero yo espero que esto sea el comienzo de una gran amistad y una gran solidaridad. Con esto se la voy a pasar a, con mucho amor,
y con mucha gratitud a la siguiente oradora para que tengamos espacio de Thank you, hacer Brooke. preguntas y Thank you respuestas. again so much to Gracias, Arthur and Brooke, Clara y gracias, for Arthur y giving Clara, so por much darnos amazing context, tanto history, contexto increíble, helping us tanta get into some of their historia, strategies and para what their work looks ayudarnos like on the a ground. entender We have sus so estrategias y cómo se many ve great questions el in the trabajo en la Q&A, tierra. so I'll Tenemos definitely demasiadas look buenas into preguntas all en of el them. Q&A y So realmente no we'll vamos a try to poder compile them and revisarlas maybe todas, así get que some of that vamos answered a via email. poder tal vez But I was gonna up recopilarlas with todas y tal vez we'll start with responder algunas por correo maybe two electrónico. Vamos questions a that comenzar feel tal vez very con dos important for the preguntas que se moment. sienten bien And I'll just, importantes I'll para put them el both out there momento. and Las voy a colocar whoever wants to ambas answer can en jump in, el but quite a few folks were chat. Hay asking varias about personas que estaban what the preguntando latest sobre move cuál by the es current el administration in movimiento más Syria reciente means por for the la movement in administración de Rojava. Siria significa para el And movimiento de then Rojava. we're also Y interested también in estamos hearing a little bit interesados en more escuchar un about poco más what sobre caring for the natural environment actually el cuidado means hacia or looks like in el things ambiente like natural y cómo economies se in ve Rojava, eso en las comunas how de do women's Rojava, work cómo link está el to trabajo de las ecological mujeres defense and ecology? relacionado a la So I'll defensa leave it to you territorial which y la ecología. question Así que, maybe you want to answer first. ¿cuál de las dos, cuál de los dos quieren contestar una de las preguntas? Clara, do you want to take first crack Claire, at the ¿quieres tomar current el situation in primero Syria? de la Yeah, situación actual de Siria? Sí, sorry, I claro. was doing a little typing in the Diga, lo puedo hacer. yeah. Um, so there are two parallel Hay dos current events paralelos processes o that are going eventos on right now actuales o that are procesos que relevant están to Rojava. paralelos que son The first, relevantes this a is just Rojava. to La make sure primera, everybody y is on the es same esto para page. que todos The podamos estar en first la is misma that página, es que lo the primero es que dictator of el Syria dictador de Siria fell in December se and cayó en was diciembre y replaced fue by reemplazado por a man named un Ahmad hombre al-Shara llamado Jalani, Ahmed who al-Sharad was the o leader Jalani, of quien fue el líder a de jihadist group. un grupo yihadis, And now y he is ahora él making signals that está he is haciendo algunas trying to señales de que está moderate himself tratando de moderarse and make a Syria for y Syrians, hacer but de Siria para it's unclear sirianos, pero how he will no govern. es claro en cómo The él va Kurdish a region, the gobernar. other thing, La the región de other Kurda parallel y el is otro proceso is paralelo that es que the Kurdistan Workers Party, el Partido de shorthand Trabajadores in Kurdos, Kurdish acronym PKK, PKK como have acrónimo en inglés, announced that ha they are anunciado que disbanding and disarming. And que están Turkish desarmándose y attacks on Rojava over the past 10 years have disolucionándose. all been La Armada predicated kurda on siempre ha the sido fact predicado por el on the hecho de idea que, o en la premise idea o la that premisa de Rojava is que a risk Rojava to es Turkey un riesgo para because of Turquía the por, existence of the PKK in por la Syria existencia del on their border. PKK en Siria, en la There's a frontera. good Hay woman, Amy Hay una Austin mujer Holmes, muy who buena que did se a llama study Amy Aston of Holmes, quien like hizo un estudio 3,000 de cross-border attacks from Turkey 3.000 to ataques Rojava. entre In the same fronteras time de period, there was 12 Turquía back a to Rojava. Al Turkey. mismo So it's tiempo, complete hubieron fiction. 12 de But regreso a Turquía. Es now that completamente una the PKK ficción, has announced pero that la they're PKK ha disbanding, anunciado que se está Turkey disolucionando. is signaling Y Turquía está not strongly, but they're señalando, no de signaling manera fuerte, towards pero towards están like some señalando a ceasefires on some través fronts because they're still algunos attacking Rojava. mensajerías de paro That they alto al will fuego, pero sí hay algunos ataques así stop attacking Rojava. a The Rojava, pero han new leader of señalado que Syria, pararán. El nuevo Ahmed líder al-Sharaa, de Siria, is Ahmed supported by al-Sharab, Turkey fue in apoyado his por group, and Turquía so dentro de su grupo y has a entonces rapprochement with Erdogan. So now that ahora Turkey que has Turquía backed off of ha Rojava a tomado un little paso bit, atrás it de gives them Rojava un more poco, space les ha dado un poco to más be de able espacio para to poder negotiate with negociar con the new Syrian interim government el for gobierno what a interino de Siria decentralized Syria para would look ver, like. para entender cómo The se vería Syrian una Democratic Siria Forces, descentralizada. Las fuerzas which are the democráticas de military Siria, forces quienes of son las Rojava, fuerzas have made militares de an agreement Rojava, with han the hecho un the acuerdo central government con in el Damascus centro
el gobierno central realmente es un acuerdo para hacer otro acuerdo. Es un acuerdo de que no van a combatir en este momento y lo que queremos es una Siria unificada y no hay más peleas para terminar esta guerra. Pero por supuesto están negociando muy fuerte para mantener lo que han ganado, por lo menos en sus áreas, para mantener gobernanza local, para mantener los sistemas autónomos y mantener los etos, ¿no? Control de los currículums sobre sus áreas. Entonces se están negociando para todas estas cosas. El tema es que las fuerzas en Rojava no es que en Siria no es que son débiles para nada, son 5 veces más grandes que las fuerzas leales al gobierno en Damasco. Están mejor formadas, han sido formadas y equipadas por estadounidenses durante años. Entonces, en el contexto sirio ni siquiera es una competencia, pero hay un gran desierto entre ellas y Damasco. Pero claro que también hay otras partes internacionales que puede que se metan para minimizar, limitar la mano de Rojava, porque quieren mantener el control lo más posible desde ya, porque todo el petróleo en Siria está en el territorio de Rojava. Esa es la situación actual. Hay muchas partes involucradas, pero sí pareciera que todos están tratando de eh, poner un fin a esto de una forma u otra. Hay algunas líneas rojas. No espero que no van a aceptar like certain things, but ciertas cosas, it's pero it's a wait and see. I'm like hay que ver qué va a pasar. Yo me siento cautelosamente optimista porque, ¿por qué no? Pero Trump ayer también o el día antes levantó todas las sanciones contra Siria, lo cual eh, agranda, sí, le da más poder al gobierno en Damascus porque le da más legitimidad en el campo, sí, en el campo Yeah, so for the internacional. geopolitics, En la like geopolítica, sí, there's mucho de tema geopolítico, ¿no? no, so true. It's a really good point, Clara. Sí, es un muy buen Just to tag punto, on Clara. that, Y para it's agregarle a important to keep eso, in mind quiero that animarle a la gente que whatever structures mantengan and en mente practices que of the cualquier Rojava revolution estructura o that práctica de are la not officially revolución de Rojava recognized que as a part no of Damascus es as a part of this reconocida ongoing oficialmente por negotiation Damasco como will parte de certainly esta continue on this sort negociación of path en regardless. desarrollo, va a So keeping that continuar separate este formato de poder fluid. doble There o a was a la par. question about ecology. Entonces, sigue estando siendo algo fluido. Hubo una pregunta The truth is that sobre a la cual quiero responder. if El it's tema true es that que sí es the verdad social que economy is one of la the economía less social developed es aspects of uno de the los revolution and that aspectos we're menos entering a desarrollados de la transition. revolución en Maybe it is safe el to say panorama that general. ecology is Podríamos decir probably que la the least ecología developed on es the ground lo in menos practice. desarrollado en el And that campo, is en not práctica. Y because eso no es the movement did porque not take el movimiento no seriously. se tome It a la mainly ecología has to do seriamente. with the Tiene que ver más que conditions nada in con las which they are condiciones en las organized. que están So there organizando. have been sincere efforts Entonces, han implemented habido to do. esfuerzos There's been sinceros, para large nombrar campaigns algunos, han of habido planting trees. grandes campañas de Uh, plantar árboles. Much of Rojava Mucho de was exempt from Rojava planting trees. It was literally a federal crime to plant trees in that era un region crimen under the Assad federal regime because plantar of its árboles commitment bajo to el régimen de Assad porque lo querían monocrop mantener lo más wheat production. en un And nothing else. monocultivo de So the mayor's plan producción to do was bring back not just de trees, but to trigo also diversify y nada agricultural más. practices, Entonces la idea es to plantar árboles, pero phase también out diversificar las prácticas pesticides and agriculturales, more agrícolas, organic types of dejar de agriculture. usar Things like químicos, cracking down on también garbage cosas como and building reducir la basura recycling y infrastructure. construir Honestly, a lot of infraestructura de things reciclaje, that muchas many cosas folks would que see as sort of mucha gente puede que really la considere basic como cosas muy environmentalism in medio Rojava is a bit of a ecologismo challenge
básico, pero es un gran desafío en Rehoboth por las condiciones. Y quiero decir también en cuanto a la gente de a la conciencia de la gente, hay una práctica generalizada de tirar la basura por la ventana. Y es una conversación constante que la gente del movimiento está ahí en los barrios hablando con la gente diciendo, responsabilicémonos por nuestra comunidad, no tiremos basura por todos lados, probemos esta nueva cosa de reciclaje, plantemos árboles, pero todo avanza lentamente. Han creado comités y consejos oficiales alrededor de la ecología y eso yo creo que es una señal prometedora de que se están tomando estos temas en serio y desarrollarlos más. Por último, alrededor de la ecología, Rojava, esta es otra contradicción, es una región que produce petróleo. Hay un gran deseo de alejarse de eso y aumentar cosas como la producción de energía solar, pero por las sanciones y las condiciones de guerra ha sido muy difícil traer la tecnología Rojava para desarrollar ese sector como un medio alternativo de producción de energía o de electricidad. Y relacionado a la ecología también es el tema del agua, que ha sido transformado en un arma por los poderes. El río que fluye por Turquía hacia Siria no solo provee agua, sino también es una fuente de energía, de electricidad. Turquía varias veces ha cortado el fluir de esa agua para usarlo como un arma y hacer que la región no pueda sustentar la vida. Yeah, No sé si hay más just to be preguntas o tenemos mindful que for the avanzar. interpreters, Quiero I'm sorry, I know we're a couple minutes Sé que over, estamos un so poquito pasados de tiempo. thank you so em, much, Arthur and para Clara. los intérpretes quiero conceder su tiempo. Muchas gracias, Thank you, Clara, Arthur, Arthur, Brooke. Mucho agradecimiento a los intérpretes, al equipo de interpretación. Quiero decir una vez más, por favor, conéctense con el comité de emergencia de Rojava yendo a defendrojava.org. Defendrojava.org /donate. Y sí, estamos con la con la coalición de la nueva economía. Queremos organizar juntos y practicar solidaridad entre nosotros siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Y con eso concluye la interpretación.